Seguimos aquí en Tomando el Rumbo. Así es. Bueno, la verdad que el discurso del presidente ha generado eso como una varaunda. Como decía un amigo mío de Neiva, que yo recuerdo con mucho aprecio y cariño, don Gillo Erasme Peña. Se armó una varaunda a partir de anoche. Las redes sociales se desbordaron en crítica y cuestionamiento porque la gente estaba esperando otra cosa. La gente estaba esperando que el presidente planteara cosas concretas. ¿Qué había hecho? Y entonces él habló como la etcétera en la gramática, que dice mucho, pero no dice nada. Entonces él entró en esas exposiciones de propaganda como si estuviera en una campaña política. Es un mago en una tarima. Sí, Fue claro, un mago en una tarima. y con la vehemencia con que él manejaba el discurso, tratando de convencer, porque yo decía, el ego nunca estuvo más alto que anoche en la persona del presidente. Y yo quiero decirle a algunos amigos que me hacían observaciones de manera directa, que uno habla sobre lo que es la realidad y lo que hemos visto aquí en los últimos 50 años, que hemos estado activos en la vida pública. Bueno, eso eres tú, porque Juan Carlos y yo no habíamos nacido. Sí, no, guardando la diferencia claro, de ustedes. Especifica, por favor, porque no, ahorita... Lo iba a decir, pero claro. es que tú me cortaste, no me dejaste hacer la aclaración. Por si acaso, yo como que me sirvió el zapato rápido y me lo quise poner. Sí, entonces, ¿qué pasa? En un país como este, afectado con una crisis como la que hay, una crisis inflacionaria, que la gente no sabe cuánto cuesta un artículo de primera necesidad, ¿no, verdad? Que el presidente mismo admite y dice que le preocupa esa situación, pero esto es que usted no está para preocuparse. Parece que no se ha dado cuenta. Usted lo que tiene que estar es tomando medidas, ingentes medidas, por aquello que se conoce, aquel criterio, a grandes males, grandes remedios. Si hay una situación calamitosa que está afectando el país, entonces usted tiene que asumir su responsabilidad como jefe de Estado, como presidente de la República, y tratar de reordenar la cosa para que eso no siga pasando y esté repercutiendo de manera negativa en la población dominicana. Aquí hay una queja colectiva sobre el tema de los artículos de primera necesidad. Hay una inflación desbordante, ¿no, verdad? Entonces usted no puede decir que le preocupa. Presidente, eso no se escribe ni se dice un presidente en un discurso ante el país que le preocupa y no dice qué va a hacer por esa preocupación. No, es soluciones que tiene que plantear. Y yo no sé, pero cuando yo era jefe de información de la presidencia en el año 82, yo recuerdo que tenía acceso al presidente de la República y los colaboradores no es para aplaudir, es para colaborar y decir, espérese presidente, esto, porque usted tiene que asumir su rol como colaborador. Ahora, esa gente que están alrededor de él, que actúan como lo que hicieron en su campaña, que eran como en una etapa como empleado suyo y ahora como empleado del gobierno. Entonces, no se sienten con autoridad para ser colaboradores. Entonces, eso no puede ser. El presidente de la República no puede salirle al país diciendo que le preocupa o una cosa tan negativamente repercutoria en la conciencia del ciudadano. Usted no puede decir que le preocupa el tema de los costos de primera necesidad. Sin hablarte, Marino, que se han desabastecido los hospitales por medicamento y sobre todo por medicamentos de enfermedades como cáncer, que son catastróficas. Entonces hay un problema también, y lo que hablan es lo que tú decías ahorita, Juan Carlos, en que hubo un problema de licitación, o sea, no supieron llevar el proceso de licitación, por eso la mayoría de los medicamentos para enfermedades catastróficas no han podido ser adquiridos por el gobierno, poniendo en riesgo la salud de las personas que el Estado se lo financian porque ellas no tienen recursos para llevar esos tratamientos. Entonces, no es que se trate de una animosidad política, de que se quiera criticar al presidente o que se le quiera hacer observaciones, es sobre la base de una realidad
que se está viviendo en el país. Y bueno, uno como conocedor y observador de lo que es la realidad social, política y económica del país, pues lógicamente tiene que ser crítico, porque de eso se trata. Nosotros no podemos estar, ahora, claro está, cuando usted asume posiciones críticas, usted asume una posición que de una vez se entiende como un enemigo del gobierno o una gente desafecto al gobierno. Pues bueno, decir la verdad nunca ha sido pecado. Y lo que se está diciendo sobre esa situación, de ese discurso de anoche, que dijo mucho pero no dijo nada concreto porque no planteó soluciones concretas. Que no me venga con la historia de la modificación a la Constitución, que una reforma constitucional, que el presidente del Tribunal Constitucional de una vez dijo que el escenario no estaba para eso. Entonces, nosotros tenemos una Constitución del 2010. Yo fui constituyente, yo fui legislador en esa reforma. Lo que pasa es que le dicen la Constitución de Leonel y parece que él quiere quitarle el nombre. No, es que ese no es un problema de Constitución de Leonel, una Constitución del país. Él quiere que diga la Constitución pero una de Luis. Constitución muy garantista y con mucha amplitud para la estructura jurídica y el desenvolvimiento social y político del país. Entonces, es una buena Constitución, bien catalogada. Entonces, ahora 10 años después, vamos a otra reforma. Y yo dije anoche, lo escribí en un Twitter, que eso no es un problema de decirlo en un discurso, porque ahí intervienen muchos factores. Yo estoy esperando cuando él haga la convocatoria, que tiene que decir para qué va a convocar la reforma. Él ayer hizo un esbozo, solamente abordó un punto de la reforma que él plantea, que es el tema de la famosa independencia del Ministerio Público, que tú abordaste ayer aquí. Exactamente, que siempre insisto en que hablar de independencia del Ministerio Público es desconocer la naturaleza de la función del Ministerio Público. Y la naturaleza jurídica. Y la naturaleza jurídica de la República Dominicana. Sí. Usted puede descentralizar el método de elección, pero no puede bajo ninguna circunstancia extrañar al Poder Ejecutivo de la designación del Procurador General de la República. Usted puede establecer un método de que el presidente someta una terna al Congreso, pero siempre tiene que estar vinculado al Poder Ejecutivo por una sencilla razón. El Ministerio Público es el brazo del Poder Ejecutivo en la justicia. Entonces, lo que sí tienen que ser independientes e imparciales son los jueces. Ahora, hay un punto aquí sobre el tema de la crisis de los alimentos que a mí me llama la atención. Porque el gobierno, cuando hay quejas sobre el alto costo de los alimentos, dice, no, es que la razón es que estamos en una crisis mundial de alimentos, los commodities están muy altos y eso impacta en el precio de los alimentos, pero no se preocupen que nosotros vamos a importar más alimentos. Y yo me pregunto, entonces tú estás importando inflación, porque si es un problema global, si es porque si los precios están altos porque los insumos para producir la carne de pollo, para producir la carne de res, para producir los alimentos están caros a nivel global, tú no me puedes decir a mí que vas a solucionar el problema del precio de los alimentos importándolo, porque tú estás importando inflación. Entonces, a mí me parece que en ese como en otros ámbitos, el gobierno nacional le hace falta una mayor pericia en el manejo de los asuntos del Estado y sobre todo mayor creatividad e imaginación a la hora de enfrentar, porque hay que reconocer el contexto de crisis que tenemos en el mundo, que ciertamente no es responsabilidad individual, pero que al gobernante le toca no excusarse, porque las excusas solamente sirven al que la da, no al que la recibe. Al gobernante le corresponde buscar la manera de solucionar efectivamente el problema y hacer los sacrificios que haya que hacer, porque el pueblo dominicano lo eligió el 5 de julio del año pasado para que enfrentara los problemas, no para que se excusara por no hacerlo. Bueno, pero él creó, entre todos los gabinetes que ha creado, creó el gabinete de innovación, o sea que yo espero que ese gabinete le dé ideas innovadoras para innovar. Vaya la redundancia de la innovación. Gabinete de innovación con una sola persona. Con una persona, pero un gabinete. Así que si tú tienes cualquier cosa... Y el decreto no dice cuáles instituciones lo componen. No, ni para qué la innovación, porque aquí todo el mundo piensa que innovar es solamente el tema de crear cosas nuevas. No, y de la tecnología. O sea, se asume, pero no tiene que ver necesariamente con eso. Tiene vínculo, pero bueno,
sea, si tiene que ver con tecnología, si tiene que ver con empresarialidad, pero no se reduce a eso. Si tiene que ver con tema de formación de educación, debería ser un gabinete más amplio. Claro. Pero lo cierto es que también en el día de ayer, el presidente en su discurso, pues habló de muchas reformas. O sea, habló que va 12 reformas. O sea, va a reformar el mundo. De hecho, yo siempre he dicho como jurista que después del 2010, el país, no porque yo lo diga, sino que es así, yo lo que hago es que lo recalco, manda a una profunda reforma legislativa, porque la Constitución del 2010, pues de una manera u otra, de manera transversal, afecta todo el andamiaje legal del país. Esa Constitución del 2010 realmente fue una refundación del Estado dominicano. Claro, fue un nuevo pacto social. Exactamente. Fue un nuevo pacto social. Y yo tengo la hipótesis muy personal que estoy desarrollando, que ahí inicia la Quinta República. ¿Por qué? Porque todo el aparato institucional de la República Dominicana y la naturaleza de la vida pública en la República Dominicana cambió a partir de la puesta en vigencia de esa Constitución, comenzando, por ejemplo, con la constitucionalización del amparo y de todos los derechos fundamentales. De los derechos fundamentales. De primera, de segunda y de tercera generación. Bueno, eso entonces, no se conocía aquí antes del 10. Se conocía, pero no estaba a nivel. No estaba consignado en ninguna legislación. La constitucionalización de los partidos políticos, por ejemplo. Y algo importante, o sea, le dio el mismo rango de constitucional a todos los convenios internacionales. Porque aquí se gasta muchísimo dinero el país viajando a los organismos internacionales, firmando cosas y luego cuando las ratifican o no las ratifican, la dejan almacenadas o no lo ejecuta. Entonces ya cualquier persona que tenga que avalar sus derechos por acciones violadas puede utilizar cualquier convenio que esté ratificado, porque si está ratificado, y esa ratificación inclusive le puso un nuevo paso. Antes el Estado firmaba y iba al Congreso para ser ratificado. Ahora no, ahora tiene que ir al Tribunal Constitucional para ver si hay algún elemento contrario a la Constitución, por lo que no pueda ser entonces ratificado en el Congreso. Que nosotros vemos, porque somos los que más bulla hacen los políticos, hemos visto el cambio constitucional en el manejo de los partidos políticos a través del Tribunal Superior Electoral. Pero en otros ámbitos menos visibles se siente la diferencia de un Estado con esta Constitución. Entonces, en ese aspecto, esa reforma que quiere hacer el presidente de la Constitución, hay que ver sobre qué va a versar. Por ejemplo, yo entiendo que hay ajustes de esa Constitución que pueden hacerse. Por ejemplo, yo entiendo que el Procurador General de la República sobra en el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, porque es parte. Dada la configuración. Claro. Es parte del Poder Ejecutivo. Hay un elemento también delimitante de esa Constitución en el artículo 20, que habla sobre la doble nacionalidad, crea dominicanos de segunda categoría. ¿Por qué? Porque los dominicanos nacidos en el extranjero, aunque tienen la nacionalidad dominicana, ahí hay un impedimento para presentarse a candidato presidencial que pone renunciar a la nacionalidad adquirida 10 años antes. Yo creo que eso, para copiar a otros países como Perú, se puede disminuir a 2 años, a 1 año antes de la elección, de modo que a la diáspora también le abramos la posibilidad de participar en todos los cargos electivos. Y así hay detalles. Bueno, pero lo que decía a ustedes era que no hay que ponerlo tan largo. Exactamente. Hay que reducir el espacio o quitarlo. Lo que decía que no era para profundizar, pero bueno, qué bueno que profundizamos sobre el tema de la Constitución, porque reitero, yo lo he dicho, lo he plasmado que el 2010 se dio un nuevo pacto social en la República Dominicana con esa Constitución, que además se hizo con un proceso que fue de abajo hacia arriba, o sea, se consultaron las fuerzas vivas de todo el país a nivel de municipio, de provincias, y dio como resultado un proceso amplio esa reforma. Pero lo que decía es que ayer el presidente dijo que va a reformar. Dicho sea de paso, hay un paréntesis. Es cierto que todo ese proceso se cumplió, pero hay que decir también que el presidente Fernández promovió esa reforma para abrirse la oportunidad de volver a presentarse nuevamente. Te voy a decir, como lo he dicho siempre a las feministas que me dicen que en el año 1940 el movimiento feminista tuvo que se plegó para conseguir el derecho al voto a Trujillo. Para lograr las cosas hay que ir detrás de quien tiene el poder. Yo no lo estoy criticando, lo estoy apuntando. Y luego el que tiene el poder, el que tiene el poder promueve las cosas y por supuesto siempre para buscar beneficios. Que yo no creo en la limitación de ningún derecho fundamental personalmente. Bien. Entonces, le decía que habló de muchas reformas. Habló de la reforma de transparencia
institucionalidad y dijo que iba a presentar un proyecto de ley que modificará la Contraloría de la República para hacerla más efectiva, la Contraloría. Cuando al inicio de este gobierno, la Contraloría de la República Dominicana pues estuvo haciendo papeles, un mal papel, y estuvo muy cuestionada. Perfecto, lo va a resolver. La reforma al sector eléctrico, señores, habla de que se firmó el pacto eléctrico, y yo quiero recordar que no se firmó antes porque la única fuerza que se opuso a firmarlo fue el PRM, y que desde que llegaron al gobierno convocaron para firmar el pacto eléctrico con las mismas cosas que se habían pactado, el mismo documento, y quiero reiterar que todas fueron. Y entonces se firmó, porque lo que no querían firmar, los que hicieron bembita para no firmarlo fueron ellos. Pero hoy, que ya lo firmaron también, bien, en buena hora, aunque fuera tarde, nunca es tarde, se ha dicho buena, habla de que también va a presentar un proyecto de ley que modificará todo el tema del servicio eléctrico, una reforma al sector. La reforma al sector agua, ya comenzó la reforma al sector agua, porque la primera reforma que él hizo fue para nombrar a Wellington Arnaud. O sea, que modificó una ley para nombrar a un funcionario. O sea, el Wellington, a quien le tengo respeto, es uno de los jóvenes con mayor trayectoria política y que se merecía un nombramiento, pero él no podía hacerle daño, el presidente no debió hacerle daño, y debió nombrarlo en otra institución y no modificar la ley que regía INAPA para nombrar a Wellington. Y en ese aspecto hay que decir también, lo que pasa es que quizá como ese es un tema un poco de carácter más técnico, no se había difundido, pero la reforma, el pacto del agua, que así se le llamaba, no fue firmado también por las mismas razones por la cual no fue firmado el pacto eléctrico. Ellos detuvieron esa firma y está paralizada esa reforma por un tema de intereses económicos, que ya luego más adelante pudiéramos profundizar en ese tema. Pero él dice que lo va a presentar al Consejo Económico y Social, y que por supuesto se extenderá hasta el 2036. O sea, él va con todo esa otra reforma. Otra reforma es la de la Policía Nacional. Un hombre que dijo en campaña que aquí había, inmediatamente él llegara, él iba a resolver todo el tema salarial, por ejemplo, y de escalafón, y que además, señor presidente, ¿cuántos errores ha cometido la actual dirección de la Policía Nacional en lo que va en su gobierno? ¿Cuántos crímenes que no son justificables y que además no se ha dado una buena explicación de ellos? O sea, cuántas cosas han pasado, pero bueno, él va a la reforma a la Policía Nacional. La reforma para la modernización del Estado. Juan Carlos, ¿te recuerdas que cuando Obras Celestes había una comisión que la creó Leonel también? Correcto. Con el tema, y que desde 1996, cuando Leonel Fernández llegó, comenzó ese proceso de reforma del Estado, y que hay que reconocerle al PLD en ambas administraciones que han colaborado y contribuido a ese proceso, pero muy bien. De hecho, el Estado es otro, esa es la realidad. Pero, ¿qué sucede? Hay cosas que son positivas, es verdad. Por ejemplo, aduana, en la gestión ahora de Sánchez Lobatón, pues ha implementado el tema de el despacho 24 horas. Eso es un avance, porque tenemos que decir que como tiene sombra, también tiene luces este gobierno. Pocas, pero tiene algunas. Entonces esas lucecitas a veces yo nomás veo una. Airean. ¿Cuál? La vacunación, única luz que yo le veo. Reforma por la calidad de la educativa, para conseguir que la inversión del 4% se convierta en educación de calidad. O sea, un gobierno que acaba de fallar en un proceso educativo a nivel nacional habla de que, bueno, va a hacer una reforma para que tenga mayor calidad de educación. Pero, y que ha bajado todo el tema de la que se había instaurado de los renglones para ser maestro. O sea, estamos hablando que se cancelaron personas de carrera en la docencia y que se están nombrando personal. Pero en el año 2014. Sin el debido proceso o contenido, mejor dicho, no procesos. En el año 2014, por mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, todas las fuerzas políticas y sociales y todo el sector educativo firmaron el famoso pacto educativo, que es uno de los 4 pactos que manda esa ley. Lo que tiene que ellos no se han leído esa ley, no la conocen. Lo que tiene que hacer, pero ellos han sido parte de casi todo. No, pero parece que no, porque toda esa oferta que él tiene ahí está dentro de la ley, como parte del compromiso que tiene que ejecutar el gobierno. Entonces, el poder, lo que ellos tienen Estado. Que hacer, en vez de hablar de una nueva reforma educativa, lo que tienen que hacer es cumplir con el pacto que hace 7 años que firmamos, que se firmó en el país, todas las fuerzas políticas, incluida el PRM en ese momento. Entonces, mira, para la reforma a la salud social y a la salud y a la seguridad social le ofreció. La reforma del transporte, señores, una gente que acaban de pusieron en la Núñez de Cáceres, implementaron un sistema de transportación y tuvieron que quitarlo al otro día. O sea, no hay planificación en el transporte. Bueno, pero lo van a resolver porque ellos van a reformar el área de transporte. La reforma para la transformación digital. Señor, el programa de
República Digital lo dejaron caer, se cayó República Digital, o sea, no hay continuidad del Estado en eso, pero ellos van a hacer una reforma para transformar el mundo digital. La reforma fiscal integral. Ahora le llamarán el cambio digital. Porque sí, el cambio digital le van a poner ahora. La reforma laboral, una reforma que tiene el Código Laboral, ¿cuántos años tiene en proceso de reforma? Y es un tema de que en materia laboral hay 3 patas, el Estado, el empleador y el empleado. O sea, esos 3 sectores tienen que sentarse en la mesa, dialogar y finalmente ellos van a lograr la reforma laboral. Que está detenida la reforma al Código Laboral precisamente porque no se han podido poner de acuerdo empleadores y el sector de los trabadores en quitar o no el tema de la configuración de las prestaciones laborales. Sobre todo la cesantía. La cesantía, correcto. La reforma al sector hidrocarburos. Señores, nosotros pensábamos que el cambio cuando llegó el 16 de agosto, al otro día que fue nombrado el ministro de Industria y Comercio, eso iba a estar resuelto porque Ito Bisonó tenía la fórmula mágica que iba a detener el alza de los combustibles, de los hidrocarburos. Y tengo para decirle que en lo que va del gobierno de Luis Abinader han aumentado un 30% los combustibles en el país. Pero ellos van a hacer una reforma a los hidrocarburos. Y la última reforma que anunció el presidente, no en ese mismo orden, pero la quiero poner de última porque sé que es un tema que a Juan Carlos le apasiona, es la reforma fiscal integral, para hacer una transformación del sistema de gastos e ingresos gubernamentales a través de una mayor eficiencia y la creación, eliminación o reducción de impuestos para propiciar un crecimiento económico con desarrollo y que asegure la sostenibilidad de las finanzas. Y lo que acabo de hacer es leer textualmente lo que dijo ayer el presidente Luis Abinader con el tema de la reforma fiscal integral, Juan Carlos. Aquí han habido realmente 3 reformas fiscales, porque una reforma fiscal es una reforma, como bien lo dice el nombre, que cambia totalmente la estructura impositiva y también la estructura del gasto público. Y aquí ha habido en ese orden solo 3 grandes reformas. La primera fue la reforma durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que instauró, por ejemplo, la figura del ITEVIS, que no existía hasta ese momento, y otros impuestos que realmente creó las condiciones para que la economía dominicana se abriera. Estamos hablando en la década de los 80, que fue una década en la que predominaron ese tipo de reformas económicas, las llamadas reformas de choque del Fondo Monetario Internacional. Eso no se dice mucho, pero realmente creó las bases para que la República Dominicana pudiera despegar económicamente. Esa es la realidad. Luego, la otra gran reforma fiscal vino a principios de la década de los 90 por el doctor Joaquín Balaguer, que la hizo a regañadientes. Y el contexto de esa reforma era el llamado Consenso de Washington. La hizo a regañadientes porque Balaguer no creía en abrir la economía. No. Pero la presión internacional fue tan grande que él se vio obligado. Y porque él tenía un colmado eficiente, pero un colmado. Pero era eficiente, su libretica de ingresos y egresos. Y esa reforma también sentó las bases para que nuestra economía se saneara. Ya a partir de esa reforma, la emisión de inorgánico, que era una costumbre de todos los gobiernos, la emisión de inorgánico es dinero sin respaldo, imprimir papeles, ya se convirtió en una práctica pasada. Y la otra gran reforma fiscal la vivimos en el año de 1997, que implicó la capitalización de las empresas del sector público. Ya a partir de ahí, todo lo que ha habido no son reformas fiscales, han sido parches tributarios. También el aumento de la... O reformas tributarias. Exactamente. Con el aumento, han sido reformas tributarias, es solamente para poner nuevas medidas impositivas. Exactamente. Esta vez, esa es una reforma necesaria. Antes de la pandemia era mandatoria, imagínense después de todo lo que ha pasado con todo esto. Sin embargo, yo me temo que esta se convierta en una reforma tributaria más y que vaya a lo fácil, que es lo que hacen todos los gobiernos. Precisamente, vamos a aumentar el ITEVI, vamos a poner el ITEVI, vamos a poner, por ejemplo, ya el cigarrillo y el alcohol no aguantan más impuestos. Que de hecho, poca gente sabe que esas bebidas light que aquí hay, que fueron creadas precisamente para evadir esos impuestos. Para evadir impuestos. No quieren pagarlo. Hasta ese momento, el impuesto de las bebidas alcohólicas se pagaba por unidad. Este es de los pocos países del mundo, no llegan a 5,
que las bebidas pagan impuestos en función del grado de alcohol. Entonces, es una cosa... Como es muy chistoso, es muy chistoso. Es chistoso, pero es así. Sobre todo porque aquí casi todas las bebidas son contentivas de mucho alcohol. Sí, no, pero después de esa reforma... La pusieron light, la cerveza light. Exacto. Claro. La Presidente cambió light. todo. La Brahma light. Vino todo light. Todo light. Todo es light. Más, pagan menos impuestos. Pagan menos impuestos. Hasta tenemos un gobierno light. Y el consumo es... Llegamos hasta un gobierno, de tanta reforma, llegamos a un gobierno light que hay que ver si esa reforma realmente tendrá la light. moda va a ser, y lo digo hoy, va a ser ponerle ITEVIS a productos que no lo tienen y sobre todo, y este va a ser un golpe muy duro a la clase media, a las transacciones por Internet. Las compras por Internet, que ha sido un alivio que tiene la clase media en la República Dominicana. Ya no tiene que coger un vuelo para ir a comprar. Exactamente. Pero dentro de 2 o 3 meses vamos a tener que hacerlo de nuevo porque eso viene seguro. Yo me atrevo a decir que la carga que se le va a poner a las compras por Internet va a llegar del mismo tamaño que tiene el Internet, porque aquí el Internet tiene, o las telecomunicaciones en sentido general, pagan un 28% de impuestos. Pagan el ITEVIS y pagan el selectivo al consumo. Y hay que ver cómo se balancea eso, ¿verdad? Y entonces, en las compras por Internet, las transacciones por Internet, apúntenlo, y va a venir con una carga parecida, porque es una fuente de recaudación. Y aquí voy entonces con el punto, con la reforma fiscal. Lamentablemente, salvo esas 3 reformas que fueron realmente para transformar el modelo económico en la República Dominicana, todas las demás lo que han tenido vocación recaudatoria. Y este gobierno yo lo veo cuadradito para ver cómo busca, porque realmente necesita una reforma que le garantice entre 250 y 300 mil millones de pesos. Bueno, pero si usted lo busca por el camino fácil, lo que va a ser un peso muerto en la recuperación económica, porque real y efectivamente, y aquí con esto termino mi comentario, aunque es necesaria la reforma fiscal, las condiciones de la economía dominicana en este momento no están dadas para una nueva reforma. Acuérdate de lo que pasó en Colombia. Exactamente. Que eso no hace mucho, no fue hace 2 años, fue meses. Exactamente. Se tiró el pueblo a la calle en contra de la reforma fiscal. Y eso pasó. Mientras tanto... Pero también, a propósito, antes que se me vaya el tema de Juan Carlos, ¿y dónde usted deja la evasión del ITEVIS? Que hay una evasión de más de un 40, entre un 40 y 46% de evasión. ¿Y quién no lo evaden? Entonces, pues el gobierno que aplique ahí medidas. Bueno, también el Estado Dominicano, no es una cultura de este gobierno, ha sido de todos, aunque se ha mejorado un poco, es el tema de un muy mal sistema de recaudación de impuestos. Pero mientras tanto, la reforma fiscal es una de las reformas que se dijo ayer en el discurso del presidente de la República de las cosas que van a hacer. Y van, mientras van ellos, nosotros aquí vamos a un comercial, pero dentro de pocos seguimos tomando el rumbo. Rumba 98.5, una emisora RCC